Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy realizaremos un nuevo vídeo junto a nuestro amigo Alex Ribeiro, que como sabéis también tiene un canal de YouTube muy recomendable que os animo a suscribiros. Pues bien, hoy continuamos con sus hilos de Twitter y vamos a hablar del famoso bosón de Higgs. Bueno, ¿queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Quizás sepáis que el bosón de Higgs se descubrió en 2013, pero es posible que su función te suene a chino mandarín, ¿verdad? Por cierto, esta imagen es solo una imagen chula que hemos encontrado al buscar bosón de Higgs, pero evidentemente no es su representación. Para poder hablar del bosón de Higgs, tenemos que hablar un poco de física de partículas, para entender dónde encajan todas las piezas. Hay algo que los físicos usan que llamamos el modelo estándar, que es simplemente las leyes de la física de partículas. Estas son muy modestas, ya que solo explican toda la materia y fuerzas que vemos a nuestro alrededor. Vamos, poca cosa. Y claro, eso quizás suena aún más intimidante. Lo importante es quedarse con una idea bastante sencilla. Hay dos categorías principales, los fermiones y los bosones. Los fermiones son la materia. Tenemos los protones y los neutrones que están formados por quarks, y los leptones que son indivisibles y que son cosas como los electrones y neutrinos. En resumidas cuentas, todo lo que puedes tocar, como esta camiseta, está formado por fermiones. De momento suena sencillo, ¿verdad? Pues vamos a intentar que así sea durante todo el vídeo. Veamos si es posible. Ahora nos quedan los bosones, que son las partículas que comunican las fuerzas del universo. Y dicho así, quizás suene a chino, pero ya conoces bosones. Por ejemplo, el fotón, que es el bosón que comunica la fuerza electromagnética. Y también tenemos el gluón, que comunica la interacción nuclear fuerte. Y los bosones W y Z, que comunican la interacción nuclear débil. Pero el modelo estándar nos plantea un par de misterios. Por ejemplo, hay 4 fuerzas fundamentales en el universo. La electromagnética, que tiene como bosón el fotón, la interacción nuclear fuerte, que tiene el gluón, y la débil, que tiene a W y Z. Y os preguntaréis, ¿y la gravedad? ¿Qué tiene? Pues que no tiene bosón. O mejor dicho, no sabemos si lo tiene, pero seguro que has escuchado su nombre, el gravitón. De hecho, si quieres conseguir un premio Nobel, puedes intentar demostrar la existencia del gravitón. O su no existencia, claro. En otro momento os contaremos precisamente que el gravitón es uno de los escollos para tener una teoría del todo. Por cierto, aquí tengo una lista de reproducción donde hablo de la teoría del todo. Y ojo, que hay otro misterio, pero para hablar de él tengo que presentaros a este caballero, a Peter Higgs. Peter Higgs es un físico británico que un buen día allá por los años 60 se hizo una de esas preguntas inevitables. Así que curiosos, imaginaos al buen hombre sentado en su silla allí en la campiña inglesa viendo a las vacas pastar y se preguntó ¿por qué las cosas tienen masa? ¿Por qué la cantidad de masa de un objeto determina la dificultad para moverlo o frenarlo? Vamos, la típica pregunta que se le pasa a uno por la cabeza en un momento de reflexión. Pero bueno, de los bosones quizás hayáis leído u oído que son excitaciones de sus respectivos campos. Es decir, si excitas un campo electromagnético, se produce un fotón. Si excitas un campo de interacción nuclear fuerte, un gluón. Y así, etcétera, etcétera. Pues bien, esos campos son tridimensionales y están por todo el universo. Así que Peter Higgs planteó que quizá había un campo similar para la masa, algo a lo que llamamos el campo de Higgs. En este vídeo de aquí también os hablé del campo de Higgs de una manera muy curiosa. Pues bien, como os decía, Higgs planteó que quizá había un campo similar para la masa, que igual que esos otros campos, estaría en todas partes del universo, y que su bosón correspondiente sería el bosón de Higgs, una partícula que literalmente se encargaría de asignar masa a todo lo demás. ¿Problema?
Pues bien, para obtener un bosón es necesario excitar, como os he dicho, el campo de turno. Y eso se consigue con energía. Así que hubo que esperar bastante tiempo, a pesar de que la comunidad científica ya intuía que el bosón de Higgs tenía que existir. Así que se descubrió en tiempos recientes. Este de aquí es uno de los túneles del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, un acelerador de partículas. En su interior, los físicos lanzan dos haces de protones en direcciones opuestas a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. En la actualidad no sé cuál es la velocidad exacta, pero en 2013 movía protones a 0,9... Bueno, esta cantidad. O lo que es lo mismo, solo 10 km/h más lento que la velocidad de la luz. Brutal, ¿no? Y como quizás sepáis, el bueno de Einstein nos contó esta fórmula mágica y preciosa. La energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Así que si haces chocar dos haces de luz con una energía altísima, ¿qué se produce? Pues masa. Partículas muy masivas que duran muy poco tiempo. Pensad que la vida media de un bosón de Higgs es esta, o sea, 0,00156 segundos. Así que hubo que esperar al Gran Colisionador de Hadrones para poder comprobar que, efectivamente, Peter Higgs tenía razón. Hay una partícula que solo se manifiesta en colisiones muy enérgicas, que le da masa a todo lo demás. El hallazgo, como no, le valió un premio Nobel que recibió en 2013 y que compartió con François Englert. Como quizás sepas también, bosón de Higgs también se le ha llamado muchas veces la partícula de Dios, pero la verdad es que tiene muy poco de divina. En realidad, el nombre era una broma de un físico que solo intentaba plasmar que se trata de una partícula muy importante y muy elusiva, pero el nombre caló en los medios. Supongo que es más fácil de recordar y bueno, el salseo, ya lo sabéis. Y nada, lo malo de que sepamos que existe el bosón de Higgs es que nos plantea un pequeño dilema sobre el universo, y es que su estado podría determinar el destino del universo. En este vídeo de aquí también hablé sobre ello. Aparte, hay una hipótesis llamada falso vacío que consiste en preguntarse si el campo de Higgs está en su nivel de energía más bajo posible, aunque no es exactamente un nivel de energía, pero creo que es más fácil para que nos entendamos si lo indicamos así. La cuestión es la siguiente: si está en su nivel más bajo, vivimos en un universo estable, no hay nada de lo que preocuparse. Pero si existe un nivel de energía más bajo, el bosón de Higgs podría descender y provocaría cambios súbitos y repentinos en el universo. Si ese nivel más bajo existe y el bosón de Higgs no está en él, decidimos que vivimos en un universo metaestable. Y en tiempos recientes, algún estudio ha intentado determinar si vivimos en un universo estable o metaestable. La conclusión parece ser que el universo podría ser metaestable, pero hay una incógnita. Todo depende de que a esas energías tan altas, a las que os he contado, que hay que hacer chocar dos haces de luz para observar cosas como el bosón de Higgs, el modelo estándar también sea igual. Y lo cierto es que no sabemos si es así. La verdad es que no sabemos si el modelo es consistente, y de hecho parece que no. Por lo que el universo podría ser perfectamente estable, pero nosotros no ser capaces de demostrarlo. Las buenas noticias son que, aunque fuese metaestable, el universo lleva ahí 13.800 millones de años. Y hay quien ha calculado que de producirse ese final sería en billones de años. Así, chicos, que podéis estar pero que muy tranquilos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que, como siempre, os haya gustado la colaboración con Alex Ribeiro. Y si vosotros os seguís gustando, continuaremos con ella. Y vosotros a seguirle rápido en Twitter y en YouTube. Ya veis que es un crack. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales: Easy Promos TV y Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.